Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso del asesino del Rolex o Albert Johnson Walker. Como les digo siempre, ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Van a ver también que hay una lista de reproducción con todos los casos del canal resueltos sin resolver. Hay varias opciones. Además, si quieren acompañarme leyendo libros acerca de los siguientes casos que voy a tratar en el canal, pueden hacerlo en mi Twitch que les dejo en pantalla. También les dejo acá mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Los protagonistas de esta historia son dos. Albert Johnson Walker, nacido el 9 de agosto de 1946 en Ontario, Canadá, y el segundo protagonista es la víctima, Ronald Joseph Platt, quien fue la víctima de Walker y fue asesinado en 1996. La historia comienza con Albert Johnson Walker. No se sabe demasiado acerca de la vida temprana de Walker. Se sabe que él nunca se graduó de la escuela secundaria. Sin embargo, esto no fue un impedimento para su vida. En un principio comenzó a hacer trabajos de cualquier tipo, lo que fuese necesario para sobrevivir. Durante esta época conoció a Barbara McDonald, con quien se casó en el año 1968. Ya a principios de la década del 70, Walker encontró lo que parecía ser su trabajo ideal. Comenzó a trabajar para una compañía como agente financiero. A decir verdad, a Walker le iba muy bien con este trabajo y durante casi 10 años trabajando para la compañía aprendió todo lo que pudo del mundo de las finanzas. Durante este periodo tuvo junto con Bárbara 4 hijos. Finalmente, para principios de los 80, la ambición de Walker lo llevó a renunciar a su trabajo y a abrir su propia compañía de servicios financieros llamada Walker Financial Services Incorporated. A la compañía le iba muy bien. En sus primeros años abrieron 6 sucursales y tenía alrededor de 30 empleados trabajando. Pero la ambición de Walker pudo más y terminó estafando y cometiendo fraude a más de 70 clientes. Se estima que Walker estafó a sus clientes por más de $3 millones. Walker sabía que en cualquier momento sería descubierto. Desafortunadamente, el lento actuar de la justicia le dio tiempo a este hombre para huir. A principios de los 90, Walker junto con una de sus hijas, Gina, quien en esos momentos era apenas una adolescente de 15 o 16 años, se fue, más bien huyó a Europa. Estuvieron unos meses vagando por distintos países cuando finalmente llegaron a Inglaterra. Se asentaron primeramente en la ciudad de Harrogate en North Yorkshire, donde Walker falsificó su identidad y se hizo llamar David Davis. Durante estos años, Walker, bajo la identidad de David Davis, se presentaba a él y a su hija como un matrimonio. Es decir, a su hija de 16 años la llamaba esposa. Todo esto pese a la clara diferencia de edad entre ambos. En el año 1993, Walker, quien era un apasionado por el arte, conoce a Elaine Boyce, que en esos momentos trabajaba como recepcionista en una galería de arte. Cuando se conocieron, Walker estuvo charlando con Elaine durante más de 2 horas, en donde hablaron de arte y otras cosas, y al final de la charla, Walker le ofreció un trabajo a Elaine. Elaine le dijo que no podía aceptar el trabajo, ya que ella y su novio tenían planes de mudarse a Canadá en poco tiempo. Walker le dijo que no había problema con esto y que no era un impedimento que ellos se mudaran. A los pocos días, Walker también conoció a la pareja de Elaine, Ronald Joseph Platt. Según cuenta Elaine, Walker y Ronald conectaron inmediatamente. Walker tenía experiencia encantando a la gente con su carisma y sus mentiras. Él les contó que quería formar una empresa de finanzas y les ofreció a Elaine y a Ronald ser los directores de dicha empresa. Según Walker, él no quería figurar en los papeles de la empresa para que su ex esposa, en realidad esposa, no estaban divorciados aún, no se enterara y que no intentara sacarle más dinero. Obviamente toda esta historia era un invento de Walker. A todo esto, y si se lo están preguntando, Walker presentó a Gina como su hija y no como su esposa, porque recordemos que si él les está diciendo que su ex esposa lo está persiguiendo, entonces no tendría sentido que estuviera ahí con él. Así es que con mentiras y falsas promesas puso a Elaine y a Ronald como directores de su empresa, la cual llamó Cavendish Corporation.
Obviamente Walker no tenía en lo absoluto buenas intenciones con todo esto. Elaine y Ronald eran nuevas víctimas en una de sus estafas. Pronto Walker comenzó a mandar a Elaine y a Ronald a visitar propiedades por distintos países de Europa con la excusa de que eran propiedades para invertir. Pero el verdadero motivo era que una vez en esos países, Walker les pedía que depositaran grandes cantidades de dinero en cuentas de distintos bancos a su nombre, o sea, el nombre de David, en un intento de blanquear todo el dinero que Walker le había estafado a sus clientes en Canadá. Walker continuó con esta dinámica enviando a Elaine y Ronald a hacer distintas tareas, que en sí no eran más que una simulación, hasta que a principios de 1992 les ofreció pagarles los pasajes para que se vayan a Canadá. Ronald había nacido y pasado los primeros años de su vida en Canadá y ansiaba volver, así que no fue muy difícil convencerlos. Además, les prometió que seguirían trabajando para la empresa y él les enviaría constantemente dinero. Con Ronald e Elaine en Canadá, Walker había dado un nuevo paso en su perverso plan. Antes de irse les hizo dejar a Ronald e Elaine varios documentos, así como también mandar a hacer sellos con las firmas de cada uno, con la excusa de que así sería más fácil mantenerlos como directores de la empresa, ya que debían firmar varios documentos y con estos sellos él podría hacerlo por ellos. Elaine y Ronald aceptaron. Ronald incluso le dejó su licencia y un certificado de nacimiento. Como era de esperarse, una vez que Ronald se fue del país, Walker tomó su identidad y tenía todos los elementos necesarios para hacerlo. Con su nueva identidad, Walker se mudó a Essex, a las afueras de la ciudad, donde planeaba vivir su vida suplantando la identidad de Ronald. Llegó junto con su hija Gina, a la que nuevamente presentó como su joven esposa, y además para esta época Gina dio a luz a su primer bebé. Unos años después dio a luz a su segundo hijo. Si bien nunca se verificó, es bastante probable que los hijos de Gina sean productos de incesto. Para sus vecinos y conocidos, Walker y su hija eran un matrimonio perfecto. Walker siempre hacía uso de su carisma y engaños para caerle bien a la gente. Todo parecía marchar de acuerdo a lo planeado para Walker, pero en 1995 sucedió algo que puso en alerta a Walker. Ronald estaba teniendo problemas para vivir en Canadá. Se había separado de Elaine, quien ya había regresado a Inglaterra, y su situación económica no daba para más, así que decidió regresar también a Inglaterra. Esto suponía un gran problema para Walker, ya que no podía seguir utilizando la identidad de Ronald. Es entonces bajo este contexto que pasamos al día de los hechos. Era el 20 de julio de 1996. Ronald había regresado a Inglaterra hacía unos meses y Walker se puso en contacto con él enseguida. Seguían teniendo una relación de socios o amigos. Ese día Walker invitó a Ronald a navegar en su bote. Una vez adentrados en el río, Walker aprovechó un momento de distracción de Ronald y lo atacó por detrás, golpeándole la cabeza con un ancla. Luego utilizó el cinturón de Ronald para atar el ancla a su cuerpo y lo tiró al fondo del río. Se podría decir que Walker había planeado todo para que sea el crimen perfecto. Ronald no tenía muchos familiares y los pocos que tenía no estaban en contacto, por lo que supuestamente nadie notaría su ausencia. Además, si él seguía utilizando su identidad, nadie notaría que el verdadero Ronald estaba muerto. Pero en un hecho fortuito, 2 semanas después del asesinato, un barco pesquero estaba pescando en el canal de Londres, lo que los llevó a descubrir el cuerpo de Ronald. Estos barcos usan grandes redes que sumergen en las profundidades y luego de un tiempo las suben, capturando todo a su paso. Así fue como al subir la red, en medio de todos los peces, hallaron el cuerpo de Ronald, el cual todavía se encontraba en un estado de descomposición poco avanzado. Inmediatamente dieron aviso a la policía de lo que habían descubierto. La policía llevó el cuerpo para realizarle una autopsia. El cuerpo presentaba varias lesiones, pero ninguna parecía indicar un asesinato, ya que era posible que esas heridas se las haya producido estando en el fondo del río. La policía tampoco podía identificar el cuerpo, no llevaba consigo ninguna identificación. La única marca identificatoria era un tatuaje en la mano, pero en el estado en el cual se encontraba el cuerpo, esto era una mancha irreconocible. Entre las pertenencias que hallaron en el cuerpo, se encontró una pieza clave tanto para la identificación como para determinar la fecha y hora de su muerte. Esto es lo que le da el nombre al caso. Se trataba de un reloj Rolex que el cuerpo tenía en la muñeca. El reloj era a prueba de agua y se había estancado con la fecha 22, además de a una hora en particular, lo cual también ayudó. Un investigador de la policía contó que si el reloj era original, seguro tenía un número de serie, y si el reloj había sido llevado para hacerle mantenimiento, seguramente había registros de eso. Es así que se contactaron con Rolex y gracias al número de serie del reloj pudieron averiguar que había sido llevado a hacerse mantenimiento en varias ocasiones, y a todas a nombre de la misma persona, Ronald Platt.
Con esto los investigadores tenían información para rastrear a familiares o personas cercanas a Ronald. Así dieron con un contrato de alquiler y en ese contrato encontraron a una persona que Ronald había puesto como referencia y contacto de emergencia. Nada más y nada menos que David Davis, o sea, Albert Walker. Uno de los investigadores se contactó con Walker, pensando que era David Davis, así que lo llamó por teléfono y le preguntó por Ronald. El investigador no tuvo más remedio que decirle que Ronald había muerto, a lo que Walker pareció no provocarle mucho. Walker accedió a tener una entrevista con el investigador y darle información sobre Ronald. Él dijo en ese entonces que era un viejo amigo. Y así fue como se reunieron. Pero Walker no dio muchos detalles sobre su relación con Ronald. Le dijo que era un amigo, que lo veía cada tanto, y les ofreció darle una foto de Ronald para que lo reconozcan. Después se supo además que la foto que les dio en ese momento era de otra persona. Con la poca información que tenían, la policía estaba a punto de cerrar el caso como un accidente, y así Walker habría cometido el crimen perfecto. Pero antes de cerrar las investigaciones, los investigadores querían entrevistar una vez más a los distintos testigos y entre ellos a Davis, o sea, Walker. Así es que los oficiales se presentaron a la dirección que Walker les había dado en la entrevista. Este era un pequeño lugar a las afueras de la ciudad. De hecho, las casas ni siquiera estaban numeradas. La casa de Walker se llamaba Little London Farmhouse. El oficial confundió la casa de Walker con la del vecino que se llamaba Little London House y les golpeó la puerta a ellos. En la charla con los vecinos les dijo que estaba buscando a David Davis, pero los vecinos le dijeron que el hombre que vivía al lado no se llamaba así, sino que se llamaba Ronald Platt. Luego de un par de preguntas, el oficial se dio cuenta de que estaban hablando de la misma persona, pero que lo llamaba por nombres distintos. Sin darle muchas más explicaciones, agradeció a los vecinos y fue a verificar la casa de al lado. Lamentablemente, para ese entonces ya no había nadie allí. Sin embargo, el investigador se dio cuenta de que había algo raro en todo esto. ¿Por qué los vecinos llamaban a este hombre Ronald Platt? Mismo nombre que la persona que habían hallado muerta, pero la descripción era la misma de quien el investigador conocía como David Davis. Es así que los investigadores decidieron buscar más a fondo ya que sospechaban que algo no estaba bien. De esta manera es que llegan a la expareja de Ronald, Elaine. Elaine quedó en shock cuando los investigadores le contaron que Ronald había sido encontrado muerto. Ella les contó la historia de cómo conocieron a Davis, o sea, a Walker, y esto aclaró un poco las dudas de los investigadores, quienes iban armando las piezas del rompecabezas. Pero aún quedaban muchas incógnitas, como por ejemplo, ¿por qué Davis se hacía pasar por Platt? Y la mayor de todas estas dudas, ¿estaba este tal Davis involucrado en la muerte de Ronald Platt? Aún faltaba determinar si la muerte de Ronald había sido un accidente o no. Para eso revisaron nuevamente los testimonios y pruebas que habían encontrado. Allí se dieron cuenta que los pescadores que hallaron el cuerpo de Ronald habían encontrado también un ancla. En un principio no creyeron que el ancla tuviera que ver con el cuerpo, así que uno de los pescadores se la llevó a su casa y luego se la dio a uno de sus familiares para que la venda. Afortunadamente esta persona aún no la había vendido y los investigadores pudieron recuperarla. Ahí hicieron otro descubrimiento. Las heridas que presentaba el cuerpo de Ronald habían sido hechas con esa ancla y no solo eso, las había hecho alguien más. Esto descartaba la hipótesis de que haya sido un accidente, y ahora los investigadores buscaban un homicidio. Además, ya tenían a una persona que destacaba como sospechosa. Pese a que todas estas sospechas recaían sobre Walker, aún no tenían evidencia suficiente para ligarlo al homicidio, pero era cuestión de tiempo hasta encontrarla. Es así que se preparó un operativo para detener a Walker. Era peligroso intentar detenerlo en su casa ya que no sabían si podía estar armado. Uno de los oficiales custodiaba la casa de Walker cuando lo vio salir y tomarse un taxi. Se aprovechó entonces este momento para detenerlo. Siguieron al taxi con una patrulla y los hicieron detenerse a un costado. Bajaron a Walker del auto y lo esposaron. Cuando los policías registraron sus bolsillos, encontraron dos identificaciones, una de David Davis y otra de Ronald Platt. Inmediatamente, por supuesto, lo llevaron detenido. Una vez que Walker fue detenido y los investigadores comenzaron a buscar por evidencia en la casa de Walker, las evidencias empezaron a aparecer. Y no solo eso, cuando se le tomaron las huellas a Walker y las mandaron a analizar, descubrieron que a quien conocían como David Davis, quien se hacía pasar por Ronald Platt a la vez, era también en realidad Albert Walker, una de las personas más buscadas en Canadá e Interpol por estafas y fraudes. En la casa de Walker hallaron muchísima plata. Había dólares, había monedas de diferentes países, lingotes de oro y obras de arte altamente valuadas. También descubrieron que convivía con Gina, quien en ese entonces tenía 2 bebés y decía ser la esposa de Walker. Luego los investigadores descubrieron que en realidad era su hija.
Las mayores evidencias las encontraron cuando descubrieron que había un bote que pertenecía a Walker. Cuando hallaron el bote, lo llevaron al laboratorio para tomar evidencias. Dentro de dicho bote hallaron también sangre de Ronald, así como otros restos de ADN de él, cabello, entre otras cosas. Con esto ya tenían evidencia suficiente para acusar formalmente a Walker por el homicidio de Ronald Platt. El juicio se llevó a cabo en abril de 1998. La fiscalía creía tener evidencia suficiente para encarcelar a Walker. Por su parte, Walker mantenía que era inocente. La fiscalía presentó una gran cantidad de evidencia para demostrar que ese día Walker y Platt se subieron al bote. Para empezar, determinaron que la fecha donde sucedió el asesinato fue el 20 de julio de 1996. Esto gracias al reloj Rolex perteneciente a Ronald. Este reloj tenía un mecanismo que se trababa luego de 48 horas de inactividad. Retrocediendo 48 horas a la fecha y hora en la cual el reloj había parado, daba como resultado el 20 de julio. Luego buscaron los registros náuticos de ese día y el bote que pertenecía a Walker registró una salida muy cerca del lugar donde se halló el cuerpo. Esto sumado a que se halló ADN y sangre de Ronald en el bote, dejaron en claro que Walker y Ronald estuvieron en el bote ese mismo día. También hallaron un comprobante de compra de un ancla unos días antes del día del crimen. Se obtuvo el testimonio del vendedor de ese día y aseguró que Walker había comprado esa ancla. Ancla que también se probó fue el arma con el que se atacó a Ronald. Además de que esto probaba que había sido un crimen premeditado y no simplemente algo que pensó en el momento, como una pelea que ocurre en el bote o algo así. Luego se tuvieron varios testimonios de personas que demostraban que Walker se hacía pasar por distintas personas, David Davis y Ronald Platt. Incluso la propia hija de Walker contó cómo fue vivir todos esos años con él y las cosas que le hacía hacer. Dijo que era un manipulador y que ella le tenía miedo. Con esto la hipótesis de la fiscalía era que Walker asesinó ese día a Ronald premeditadamente. Y el motivo del asesinato era que Walker necesitaba seguir usando la identidad de este hombre, ya que en su país era uno de los criminales más buscados y también era buscado por Interpol. Finalmente Walker fue hallado culpable por el homicidio de Ronald Platt y fue sentenciado a prisión perpetua. Actualmente Walker continúa cumpliendo su condena. En 2005 fue transferido a Canadá, donde se lo enjuició por fraude y lavado de dinero, agregándole una condena adicional de 4 años. Así que bueno, esa fue toda la historia por hoy. Es la historia de cómo encontraron a un asesino por básicamente un reloj. Se suma a las historias extrañas en las cuales encontraron a un asesino, por ejemplo, por un loro, que si quieren verlo, les dejo ahí el link. También va a estar en la descripción. Así que bueno, hasta acá llegamos con la historia. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.